bendición nuevamente estar de nuevo con ustedes y traer el mensaje de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde se habla mucho sobre los tiempos finales, donde ahorita, donde quiera, se ven señales que nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos dijo que cuando viéramos que estuvieran sucediendo todas estas cosas, levantáramos nuestra cabeza al cielo porque nuestra redención está cerca. Hoy en día se habla mucho sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que todos cristianos deben de anhelar. Todo cristiano debemos de estar esperando la segunda venida de nuestro Señor para poder estar con Él en la eternidad. Pero es muy importante esto que vamos a ver hoy. El mensaje es probar a vosotros mismos si estamos caminando en la fe. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos de que estés reprobado. Qué importante, amados hermanos, es de que ahorita, viendo todas estas señales, viendo todo lo que se está cumpliendo de la palabra de Dios, qué tan importante, hermanos, es de que nos examinemos en estos últimos tiempos. ¿Verdaderamente estamos caminando en la fe? En esa fe que salva, que transforma, en esa fe que cambia, en esa fe que es nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque hoy en día todo el mundo habla de fe, todo el mundo predica de fe, pero la única fe que salva, la única fe que transforma es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitamos constantemente estarnos sometiéndonos a exámenes si verdaderamente estamos caminando en esa fe. Hoy, en estos últimos tiempos, en estos últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos verdaderamente estamos caminando en esa fe? ¿Cuántos de nosotros nos probamos constantemente si estamos caminando, si hemos creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde muchos hombres y mujeres han sido engañados, han sido desviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso estaremos reprobados? Dice aquí la palabra de Dios. Tenemos que analizar muy bien estos últimos tiempos, amado hermano, verdaderamente cómo estamos viviendo. En el libro de Salmos, capítulo 4, dice la palabra de Dios, 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callar. Son tiempos de meditar en la palabra de Dios, son tiempos de meditar en nuestra vida cristiana, son tiempos de cómo andamos, dice la Escritura, que andemos como sabios y no como necios, porque los tiempos son malos. Es un tiempo donde el pueblo de Dios nos tenemos que estar examinando, autoexaminando constantemente si verdaderamente estamos caminando en esa fe. Es tiempo que nos estemos nosotros probando si verdaderamente estamos obedeciendo, si verdaderamente estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Hoy día muchos nos decimos cristianos, pero más de palabra, porque muchas veces adoramos, alabamos a Dios de labios, pero muchas veces con nuestros hechos negamos verdaderamente la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, amado hermano, que en estos últimos tiempos nos autoexaminemos si estamos caminando verdaderamente en la fe. Solamente el Espíritu Santo, amado hermano, nos puede revelar en qué áreas nosotros estamos fallando. Solamente el Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios.
Dios no puede ser burlado, amado hermano. Muchos pensamos que a Dios lo podemos engañar. Muchos pensamos que el ir a la iglesia los domingos, cargar una Biblia, cantar un canto a Dios, estamos caminando en la fe. Eso no es, amado hermano. Dios no puede ser burlado. Por eso este salmo dice, temblad y no pequéis. Meditar en vuestros corazones, estando en vuestra cama y callar. Muchas veces nuestra cama es un lugar donde podemos meditar de todo cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha. Yo no sé verdaderamente en este tiempo cómo estés caminando, amado hermano. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. Esto quiere decir, amado hermano, que tenemos que verdaderamente escudriñar por dónde estamos yendo. Estamos caminando en integridad, en honestidad, estamos caminando en santidad, en obediencia, en sujeción a Dios. Tenemos que escudriñar verdaderamente, amado hermano, si estamos en la fe en Cristo Jesús, y la palabra de Dios nos dice escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Todo es tiempo, amado hermano. Si te has desviado, si nos hemos desviado en este tiempo, siguiendo la corriente del mundo, poniendo nuestra mirada muchas veces en los placeres temporales de este mundo, muchas veces poniendo la mirada en las cosas que la carne quiere, es tiempo que escudriñemos todavía. Hoy es tiempo de que escudriñemos nuestro camino y nos volvamos. Si nos hemos desviado, si nos hemos ido por otro lado, la palabra de Dios nos dice que nos volvamos a Dios y busquémonos y volvámonos a Jehová. Todavía es tiempo, hermano, de arrepentirnos. Si te has apartado del camino recto que lleva a la vida eterna, si nos hemos desviado, si hemos puesto la mirada en otras cosas, todavía es tiempo, amado hermano, en estos últimos tiempos, de que nos volvamos a Jehová. Que busquemos a Dios con toda nuestra fuerza. Que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, antes de que sea demasiado tarde. Por eso hoy en día, donde quiera se está predicando los últimos tiempos, la segunda venida del Señor Jesucristo. Qué importante es para nosotros estar esperando por mucho tiempo. Hay hombres que murieron y no vino el Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que no va a volver. Pero en estos últimos tiempos se sigue predicando, y es importante de que te examines si estás caminando en la fe en Cristo Jesús, si estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios, si verdaderamente lo que estamos escuchando, aprendiendo, es la sana enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Qué tan importante es, amado hermano, que examinemos, que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Solamente, te repito, el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar, el que nos puede poner en alerta dónde estamos fallando, por dónde estamos yendo. En el libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6. Dice la bendita palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es una manera de escudriñarte, de probarte. ¿Verdaderamente estás haciendo lo que Dios dice? ¿Verdaderamente estamos haciendo lo que Dios manda? ¿Verdaderamente estamos siguiendo la palabra de Dios? Dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante.
Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hoy son tiempos de inestabilidad dentro del pueblo de Dios. Habemos hermanos o hay hermanos que un tiempo están entregados a la obra, que un tiempo están firmes caminando, pero no sé qué pasa en sus vidas, que viene una inestabilidad espiritual en sus vidas y de repente los vemos nuevamente en el pecado, nuevamente en el mundo. Hoy, en estos tiempos, Dios manda que estemos bien estables, bien fundamentados, bien parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Cuántos hoy en día le llamamos Señor a nuestro Señor Jesucristo y no lo obedecemos? ¿Cuántos de nosotros clamamos o levantamos las manos y somos desobedientes, rebeldes a la palabra de Dios? Esta es una manera de examinarnos si verdaderamente estamos caminando en la fe. La casa que habla aquí en el versículo 48, muchas veces representa nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida espiritual hoy en día? Hoy que se habla, hoy que vemos, hoy en este tiempo, en este año, se ven más señales. La palabra de Dios, más profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo en estos últimos tiempos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Muchos decimos, yo me quiero ir con Cristo. Es que fácil es decir, yo me quiero ir con Cristo. Pero ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos verdaderamente caminando en ese camino angosto? ¿Verdaderamente hemos entrado por esa puerta angosta en estos últimos tiempos? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y estrecha la puerta igualmente que lleva a la perdición. Y dice la Escritura, y muchos van por ahí. Entonces, es importante, referente a este versículo, Dios manda que tengamos una estabilidad. Y muchas veces esta casa representa nuestra vida personal, nuestra familia. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está nuestra familia? ¿Verdaderamente hemos compartido? ¿Verdaderamente mi familia, tu familia, estamos caminando en la obediencia de Dios? ¿Cómo está tu familia hoy en día? Es ahí donde nosotros debemos de pararnos un momento y autoexaminarnos para ver cómo estoy yo, cómo está mi familia, cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos. Es una manera para darnos cuenta, amado hermano, amada familia que estás viendo en esta tarde, si estamos caminando en la fe que es en Cristo Jesús. También muchas veces, pon atención, esta casa representa a la iglesia. Santo es Dios. ¿Cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? ¿Verdaderamente estamos caminando en esa fe? ¿Cuántas cosas se han venido infiltrando dentro del pueblo cristiano que no vienen en la Biblia? ¿Cuántas cosas se están enseñando desde los púlpitos que ha trastornado a familias enteras y los ha desviado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús? Esto es un tiempo, amado hermano, que debemos de autoexaminarnos si verdaderamente estamos caminando en la fe. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Verdaderamente nuestra iglesia está adorando al Dios Todopoderoso? ¿Verdaderamente nuestra iglesia estamos adorando a Cristo Jesús? ¿O nos hemos desviado? Hoy en estos tiempos de mucha apostasía, donde dice el apóstol Pablo que antes que venga el Señor Jesucristo va a haber una gran apostasía. Y es ahí donde nosotros nos debemos de autoexaminar si estamos caminando en la fe.
si mi familia, si mi vida, si mi matrimonio, si en la iglesia verdaderamente estamos caminando en la fe en Cristo Jesús. Cristo viene y claro que nos queremos ir con Cristo Jesús, pero antes verdaderamente nos tenemos que autoexaminar nosotros mismos. Vamos a ver algunos, dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, tenemos que ser inmovibles en estos últimos tiempos. Dice la Escritura, si fuere posible a unos escogidos, serán engañados. Cuando una persona no estudia, no escudriña la Biblia, déjame decirte que puede ser muy fácilmente engañado, porque no sabes si está en la Biblia o no está en la Biblia. Pero cuando tú estudias la Biblia, cuando tú escudriñas la Biblia, tú sabes si verdaderamente lo que te están predicando, lo que te están enseñando, está en la Biblia. Entonces, es importante de que tengas cuidado y que en esa área también nos examinemos. También nos autoexaminemos si verdaderamente estamos caminando en la fe en Cristo Jesús. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, él habla respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero verdaderamente dice la Escritura también, todo hombre es mentiroso, solamente Dios es veraz. Y la verdad está aquí, amado hermano, en la Biblia. Y en esta carta, el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y les habla respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 2 dice, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis por espíritu. Dice la Escritura que probemos todos los espíritus, porque no todos los espíritus provienen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que va a haber espíritus que nos van a estar engañando, diciendo que Cristo ya vino o que ya no va a venir. Pero verdaderamente lo que dice la Biblia, tenemos que creer. La Biblia es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Hoy en día, mucha gente, es que apareció el evangelio de Judas, están apareciendo otros evangelios. Hermanos, no te dejes mover fácilmente, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra. Jesucristo va a venir, pero no viene, sino que antes venga la apostasía. Hoy en día vemos que muchos están apostatando de la fe. Están siendo movidos por cualquier viento de doctrina, por no estar cimentados en la roca que es Cristo. Hoy en día hay muchos hermanos confundidos por no escudriñar, por no estudiar la Biblia, y te dicen una cosa y la crees, y viene otra persona y te dice otra cosa y también la crees. Entonces, no te dejes mover fácilmente, amado hermano. No nos dejemos mover. Tenemos la palabra más segura y hacemos bien estar atentos a ella como una antorcha. Amén. No te dejes mover, no nos dejemos mover fácilmente por espíritu, ni por palabra, ni por carta.
Hoy en día, hermanos, la iglesia debemos de enfocar verdaderamente el poder que nos da Dios a través de su Santo Espíritu para preparar creyentes bien cimentados en la palabra de Dios, para que puedan llevar el Evangelio, para que no se dejen mover fácilmente, para que no los arrastre el pecado, para que no los arrastre las tentaciones ni los placeres temporales de este mundo. Por eso debemos de examinarnos, y la única manera de estar bien estables, inconmovibles en la roca que es Cristo, es a través de estar cimentados en la roca que es Cristo. Estar cimentados, número 2, en la palabra de Dios. Y número 3, dando un testimonio, teniendo una actitud del reino, porque eso es lo que muchas veces la gente espera de nosotros. Por eso hoy en día, nuestra actitud, nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres debe de ser recto, debe de ser limpio, amada persona. Yo te invito esta tarde a que te examines. Si verdaderamente estás caminando en la fe, si verdaderamente estamos caminando en esa obediencia, en esa sujeción, en esa santidad en Dios. Porque dice, vuelvo al versículo con el cual empezamos, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo quiero esta tarde terminar con esto, amado hermano, de que Cristo viene, muchas señales son manifiestas y nos tenemos que examinar si estamos caminando en la fe. Probaos, nos tenemos que probar a nosotros mismos. ¿O no conoces, hermano? ¿O no conocemos que Cristo Jesús está en nosotros? Hoy en día mucha gente no sabe si Cristo Jesús está en él. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice, por último, a menos que estéis reprobados. Yo no me quiero dejar avergonzado cuando venga mi Señor delante de su presencia. Quiero presentarme delante de Él como un obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme. Yo no sé tú, hermano, pero muchas señales, muchas cosas que están escritas en la Biblia se están cumpliendo. Yo esta tarde te invito a que te pruebes, a que te examines, a que escudriñes tus caminos, si verdaderamente estás caminando en la fe en que es en Cristo Jesús. ¿O qué? ¿Acaso estás reprobado, hermano? ¿O acaso estamos reprobados? Por último, no te dejes mover fácilmente, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Cristo viene, amado hermano. Dios te bendice.